El Consejo que reúne a los Estados miembros y el Parlamento, voy a hablar ahora del debate sobre los presupuestos de Europa y de por qué esto va a dar mucha cola y mucha guerra y eso puede debilitar al euro, ¿vale? El Consejo que reúne a los Estados miembros y al Parlamento está negociando a contrarreloj para ultimar los detalles del marco financiero plurianual, el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea para 2021 a 2027 y próximas generaciones de la Unión Europea. Los 750.000 millones de fondos de recuperación para superar la crisis producida por el COVID-19. El Consejo considera que el Fondo de Recuperación combinado con el MFP, alrededor de 1,8 billones de euros, representa un volumen extraordinariamente alto de recursos para reactivar la economía europea. Más vale que lo crean. Si no lo creen, menos lo va a creer el mercado. Es decir, tú créete tu película. Con esto es suficiente. Y si no es así, y si Europa se sumerge en una crisis brutal pese al estímulo fiscal, dirán, pues igual nos quedamos cortos. Pero ahora sí, con 1.000 es suficiente. Ah, no, bueno, con 1.200, hasta que vean realmente que el mercado no colapsa. Aceptar las demandas del Parlamento representaría alrededor de 110.000 millones de euros de gastos adicionales según estimaciones del Consejo. Desde el lado del Parlamento, las fuentes explicaron que todavía no se habla de cifras, sino de prioridades y contenido. El equipo negociador del Parlamento culpó a la presidencia alemana del Consejo por no traer ninguna propuesta viable o más detallada sobre la mesa el viernes para reducir las diferencias sobre este marco financiero plurianual. Alemania, amigos, Alemania. Es decir, aquí los que cortan el bacalao, los que manejan el dinero y los que reparten son los alemanes. Y estos son los alemanes de no es mejor la austeridad, no es mejor el que no haya estímulo, no es mejor, más vale que seamos pobres pero humildes. No es el que, sí, se puede recuperar el empleo, se puede generar riqueza, se puede generar crecimiento económico, pero hay que ser pobres y humildes porque eso es lo que nos enseñó Lutero, ¿no? Entonces, esto es un poquito la mentalidad del fustigamiento, de que lo que duele y lo que sufren en la vida es algo bueno, ¿no? Y pienso que eso es un poco todo lo que queda de subyacente. Esa mentalidad de si paso hambre es que lo estoy haciendo bien. Mientras que, pues bueno, te vas al otro extremo del mundo y ves al tejano de Estados Unidos con el sombrero que pone millones encima de la mesa porque dice que para que la economía funcione hay que echarle billetes, ¿no? Es como ver los dos polos, las dos caras de una moneda. Bien, ¿dónde nos hemos quedado? Pero el Consejo insistió en que en acordar, ¿vale? Creo que en esta parte. Pero el Consejo insistió que en acordar el MFP y el Fondo de Recuperación como un paquete, como había hecho los líderes de la Unión Europea en julio. De lo contrario, los eurodiputados ganarán espacio de maniobra para negociar completamente más altos para el MFP o incluso recortar algunos de los descuentos para los contribuyentes netos. El embajador alemán Klaus señaló durante las negociaciones que quien intenta retrasar el MFP retrasa el fondo de recuperación. Fíjate qué listos. Parece que estamos en el colegio, ¿vale? Dijo una persona cercana a las conversaciones. El embajador alemán dice, si no pasáis por aceptar lo que ponemos en el MFP, si retrasáis el estar de acuerdo con Alemania sobre el presupuesto europeo y empezamos a discutir porque somos muchos y no estamos de acuerdo, si no respetáis la postura de Alemania, mucho me temo que, bueno, eso retrasará los fondos de recuperación. Es decir, si queréis cobrar, cerrar la boca y decir que sí a lo que estamos proponiendo. Ya sabéis que yo suelo traducir al cristiano los mensajes de los políticos. Un político te está diciendo, un político o cualquiera de estos, está diciendo sencillamente que retrasar la aprobación de los presupuestos anuales del marco financiero plurianual es retrasar el dinero que os hace falta, que vamos a dar. Entonces es un poco el blackmailing que se suele hacer en estos casos. Quien vuelva a abrir el debate sobre el MFP, abre el debate sobre el fondo de recuperación. El FP y el fondo de recuperación forman un paquete inseparable, dijo Klaus según la misma fuente. Es decir, si no te ha quedado claro, porque no lees entre líneas, te lo digo más claro. Si abres un debate en los presupuestos plurianuales, lo estás abriendo en cuánto dinero te voy a dar para recuperarte. Así que no rechistes. Y dice, otro tema controvertido pendiente es la continuidad del Estado de Derecho para acceder a los fondos de la Unión Europea. El Parlamento sigue insistiendo en endurecer la redacción acordada por los líderes de la Unión Europea en julio, pero Hungría advirtió que su Parlamento Nacional bloquearía el nuevo límite presupuestario necesario para pedir préstamos de 750.000 millones de euros si eso sucede. Fuentes cercanas a las conversaciones explicaron que ambas partes no entraban en detalles sobre el Estado de Derecho, dado que el Consejo aún
no ha tomado una posición. Mientras tanto, las conversaciones técnicas continuaron sobre otros temas, incluyendo cómo dar más voz al Parlamento en la gobernanza de las próximas generaciones de la Unión Europea y cómo garantizar que un tercio del fondo de recuperación se gaste en objetivos verdes. Es decir, aquí lo fundamental es el control institucional de los países miembros de la Unión Europea. De eso va toda la película. Esto es como el FMI con América Latina, pero aplicado a la Unión Europea. ¿Queréis dinero? Sí. Pues vais a hacer lo que yo diga. Bien. Entonces, a partir de ahí, la agenda política, la agenda ejecutiva, el poder ejecutivo, el poder incluso judicial, el control fiscal de los países va a estar, ya tienen el monetario, ya tienen la agenda económica, ya tienen el presupuestario, pero es que además el control fiscal es no solamente los presupuestos, es también los impuestos que se van a aplicar y la recaudación fiscal que se haga. Luego, poco a poco, vamos viendo cómo la integración de un macroestado europeo se hace, pero claro, se hace como a punta de pistola. Se hace a base de coacciones, de si queréis debatir sobre esto, que es crucial y que de lo cual depende el destino de millones de ciudadanos, de naciones, porque siguen siendo naciones. España es una nación, Italia es una nación, Francia es una nación con una historia muy antigua, pero si queremos gobernarlas a todas, solamente se puede hacer agarrándolas de los huevos con la deuda y con las necesidades financieras que les puedan producir. He dicho bien, ¿eh? Necesidades financieras que tú puedas producir en el otro lado. Yo voy a provocar necesidades financieras. ¿Cómo voy a provocar necesidades financieras a un país? Empobreciéndolo. Cuanto peor le vaya y más a pique se vaya, más me necesita. Que tengo yo que la máquina de hacer billetes. Soy el Banco Central Europeo. Yo soy el que fabrica los billetes. Entonces soy yo el que decide quién es rico y quién es pobre. Y te puedo hundir en la miseria y llevarte a la gloria. ¿Por qué? Porque tengo la máquina de hacer billetes. Yo controlo la oferta monetaria de Europa. Y como yo controlo la oferta monetaria de Europa, yo soy quien decide quién come y quién mendiga. Y es así. Al fin y al cabo eso es lo que dirige la agenda económica. Mientras sigas en el esquema. Como se produzca un país como Reino Unido, que no estaba dentro de ese esquema, no estaba bajo las garras del sistema bancario europeo, no estaba dentro del BCE, tenía una moneda propia, se borró de este club siniestro y ¿qué ocurrió? La difamación absoluta. Hice un vídeo sobre eso. Todo, hasta la prensa española decía, el Brexit es racismo y xenofobia. Nadie quería profundizar en realidad en las implicaciones que tenía salir de la Unión Europea, la recuperación de libertad fiscal, monetaria, política. Nadie quería hablar sobre cómo un Estado recuperaba sus instrumentos soberanos al salir de la Unión Europea y cómo el mensaje que dio Margaret Thatcher. Margaret Thatcher dijo que nunca permitiría que la libra estuviese bajo un organismo centralizado cuyos cargos no hubiesen sido elegidos democráticamente por los británicos. Quedaos con la película, repito. Margaret Thatcher dijo algo así, podéis buscar la traducción por ahí, pero nunca permitiría que la libra estuviese bajo el control de una institución como el Banco Central Europeo, cuyos cargos no habrían sido elegidos por ciudadanos británicos. Es decir, si los cargos políticos en instituciones que controlan el dinero de Europa no los ha elegido el ciudadano, no son democráticos y por lo tanto no voy a dejar que mi país esté sometido a cargos que no son democráticos, que deciden sobre el destino de los ciudadanos sin que hayan sido elegidos por los ciudadanos. Así que, como decía, esto al fin y al cabo es una crisis institucional como la que se produce a través de la pandemia, es una crisis de la propia democracia, de cómo la democracia va transmutando una especie de democracia totalitaria o democracia tecnocracia, que en realidad es hacia lo que vamos, la tecnología.